Mis queridos amigos y hermanos, quiero primeramente darle las gracias por estar con nosotros en esta mañana a través de esta grabación, estudiando juntos la palabra de Dios. Y antes de entrar al mensaje, quería dejarles saber que el tema de esta mañana es un tema un poco difícil de tratar. Es un tema que en la sociedad de hoy muchos lo considerarían controversial, porque en realidad vivimos en tiempos perversos y vivimos en una sociedad perversa. En ningún otro momento en la historia del mundo ha habido un mayor desdén por los mandamientos de Dios, y específicamente desdén por un mandamiento específico, que es el séptimo mandamiento, el cual tiene que ver con la pureza sexual. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, que también podría traducirse correctamente no cometerás inmoralidad sexual, es la ley de nuestro Creador, una verdad eterna que protege la gran institución del matrimonio, que protege la santidad de la familia y preserva la sociedad como Dios la diseñó. El mensaje de esta mañana se titula Una vida de pureza, y nuestro texto es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8. Vamos a leer el texto, entonces oramos y entramos a nuestro estudio. Entonces les voy a dar una oportunidad para que vayan buscando en sus Biblias Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8, para que leamos juntos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8. Empezando en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar antes de entrar a nuestro estudio. Amante Padre, nuevamente te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones y que realmente podamos poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Señor, es un tema difícil. Es un tema que muchos no quieren oír, no quieren escuchar. Pero es un tema sumamente importante para ti y por eso necesita ser importante para nosotros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija y que cada palabra que salga de mi boca en esta mañana sea guiada por ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primero vemos en los versículos 1 al 2 que el apóstol dice que necesitamos guardar nuestro caminar. Déjame leer esos dos versículos de nuevo.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hermanos, nuestro caminar debe agradar a Dios. La vida cristiana frecuentemente se refiere como un caminar. Es una imagen del progreso que hacemos paso a paso, día por día, en nuestra relación con Dios. Estamos caminando, estamos marchando, y espero que estemos marchando hacia adelante, que estemos progresando. Mientras caminamos por la vida y tomamos decisiones, necesitamos tomar decisiones que agradan a Dios. Que cada paso que demos sea un paso que nos lleve más cerca a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un pastor que tuve en Estados Unidos, pastor Bill Park, dijo una frase que lo he llevado por muchos años. Ha tenido un gran impacto en mi vida y espero que lo tenga en la vida de ustedes también. Lo que el pastor Bill dijo: la vida está compuesta de decisiones. Las decisiones tienen consecuencias, así que tome las decisiones correctas. Déjame decirlo de nuevo. La vida está compuesta de decisiones. Las decisiones tienen consecuencias, así que tome las decisiones correctas. Amigos, hermanos, Dios está interesado en los pasos que nosotros tomamos. Cada paso, por eso es un caminar. Él ve cada paso que tomamos y Él está interesado en que cada paso que tomemos sea dedicado a Él y hacia Él. Y Él nos juzgará según esos pasos. Jesús está complacido cuando seguimos sus mandamientos. Seguir los mandamientos de Jesús no es simplemente una sugerencia, no es simplemente una opción que podemos, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, que podemos cogerlo suave. Es un mandato que debe ser seguido por cada creyente. Cuando fallamos en seguir los mandamientos de Jesús, desagradecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le estamos diciendo a Él: realmente no agradezco lo que has hecho por mí, no agradezco quién eres. El apóstol Pablo deseaba que los hermanos de Tesalónica agradaran a Dios en todo lo que hacían, en cada paso que tomaran. Y por eso les había dado las instrucciones que vemos según el versículo 2. Él dice: ya les di las instrucciones. Ustedes deben de estar viviendo según las instrucciones que les di. ¿Qué instrucciones son estas? Instrucciones de cómo vivir una vida que agrada a Jesús, la cual solo se puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, los primeros 2 versículos de este capítulo hablan de nuestro caminar en una manera general, pero los versículos 3 al 8 tratan un tema muy específico y delicado. Esta es una de las áreas donde muchos cristianos han caído y han destruido sus testimonios públicos. Han destruido sus matrimonios, han destruido sus familias, han destruido su ministerio. Y esta es una de las áreas que el enemigo más le gusta atacar en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Entonces, en los versículos 3 al 8 vemos que necesitamos caminar en pureza
sexual. Déjame leer los versículos 3 al 8 de nuevo. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Según el versículo 3, Dios desea que nosotros abstengamos de inmoralidad sexual. Versículo 3 de nuevo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Recuerden que vimos el domingo pasado, en la porción de la Escritura sobre la cual predicó el hermano José, que en su oración Pablo deseaba ayudar a los hermanos de Tesalónica en algunas áreas que todavía tenían que perfeccionar para ser irreprensibles ante Dios, para ser aceptables ante Dios. Y aquí él empieza entonces, después de orar eso, de tratar esos temas que todavía ellos necesitaban ayuda. Y de todos esos temas, ¿por qué empieza él con la pureza sexual? Yo creo que Pablo empieza con la pureza sexual porque Tesalónica era una ciudad pagana con mucha inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual era una parte íntegra de esa sociedad en la cual ellos vivían. Y ritos sexuales jugaban un papel grande en sus cultos religiosos a los dioses paganos. Ellos celebraban sus cultos de adoración a sus dioses paganos a través de la inmoralidad sexual. Algunos ritos sexuales paganos habían infiltrado la vida de algunos de los creyentes o no habían completamente abandonado esa parte de su vida pasada. Y Pablo aquí está diciendo, las religiones paganas de Tesalónica demostraban su devoción a sus dioses a través de actos de inmoralidad sexual. Pero en contraste, el cristiano demuestra su devoción a Dios a través de su pureza sexual. Oigan eso. Las religiones paganas de Tesalónica demostraban su devoción a sus dioses a través de actos de inmoralidad sexual. Pero en contraste, el cristiano demuestra su devoción a Dios a través de su pureza sexual. ¿Por qué es tan importante nuestra pureza sexual como creyentes? Bueno, el versículo 4 dice que Dios desea nuestra pureza porque nuestro cuerpo le pertenece. Versículo 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, antes de desarrollar ese versículo, quiero aclarar algo. La palabra que dice que esposa en ese versículo es una palabra en el idioma original que significa cuerpo. Entonces esa palabra se puede traducir como esposa o el cuerpo de tu esposa o tu propio cuerpo. Y en el contexto yo creo que esta palabra está hablando no del cuerpo de mi esposa, pero de mi propio cuerpo. Mantener mi propio cuerpo en santidad y honor. Ningún otro pecado contamina o profana el cuerpo como la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas
el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando nosotros estamos involucrados en pecados sexuales, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. La palabra que se traduce aquí como fornicación significa cualquier tipo de pecado sexual. Cualquier tipo de pecado sexual incluye nuestras acciones, pero también incluye nuestros pensamientos. Nosotros podemos cometer pecado sexual con nuestros ojos, con nuestras mentes. La inmoralidad sexual va en contra de la naturaleza y plan de Dios para nuestros cuerpos. Dios creó las relaciones sexuales para ser disfrutada dentro del vínculo del matrimonio y no fuera. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y por eso debemos mantener el templo del Espíritu Santo en santidad y en honor en todo momento, porque en todo momento el Espíritu Santo mora en nosotros. La inmoralidad sexual mancha nuestros cuerpos, mancha el templo del Espíritu Santo y deshonra el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Según el versículo 5, el poder resistir las pasiones sexuales nos distingue a los del mundo. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Como cristianos debemos resistir las tentaciones que se han hecho común y natural en este mundo perverso en el cual vivimos. Esto significa que debemos resistir la pasión de sexo ilícito. Debemos resistir películas, revistas, páginas de internet pornográficas, conquistas sexuales, toques sexuales inapropiados, chistes colorados y sexuales. Todas estas cosas son cosas que no agradan a Dios, son cosas del mundo. Y como cristianos debemos apartarnos de estas cosas. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para ser a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí en Romanos dice que anteriormente, antes de llegar a Cristo, las personas entregaban sus cuerpos a la iniquidad, a la inmundicia, a las cosas del mundo, a las cosas pecaminosas. Pero ya no, después de conocer a Cristo, después de ser hijo de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, para santificación, para justicia, no para el mundo, no para pecado, no para la inmundicia. El mundo ha escogido rechazar los mandamientos de Dios, ha escogido vivir en sus pasiones y en su lujuria y en su pecado. Este estilo perverso de vida no es el camino de Dios. Y por eso no debe ser el camino de los que han nacido de Dios. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, ya basta. Por demasiado tiempo hiciste estas cosas. Anduvieron como los gentiles en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Todas estas cosas, ya basta.
Pedro dice, han vivido en la maldad por suficiente tiempo, es tiempo de dejarlas atrás. Ya ustedes viven para Cristo. Ya sus cuerpos no son para esas cosas. La inmoralidad sexual no solamente afecta a nuestro cuerpo y afecta a Dios, pero la inmoralidad sexual también causa daño a otros, según vemos en el versículo 6. La primera parte del versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cómo engaña o agravia la inmoralidad sexual a nuestro hermano? Bueno, cuando cometemos pecado sexual, estamos también pecando no solamente contra nuestro propio cuerpo, no solamente contra Dios, pero estamos pecando contra el cuerpo de la persona con quien cometimos ese pecado. También estamos cometiendo pecado contra nuestro cónyuge o nuestro futuro cónyuge, o el cónyuge o futuro cónyuge de la persona con quien cometimos el pecado. También estamos pecando contra nuestros hijos, contra nuestra familia, y los hijos y la familia de la persona con quien pecamos. En otras palabras, hay muchas personas afectadas por la decisión que una persona toma de cometer un pecado sexual. Primera de Corintios 7, 3 al 4 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, mi cuerpo pertenece a mi esposa. Y si yo le entrego este cuerpo a otra persona, le estoy robando a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es mío para dárselo a otra. Mi cuerpo, cuando me casé, ante los ojos de Dios, mi cuerpo pasó a ser posesión de mi esposa. Y la segunda parte del versículo 6 dice que la inmoralidad sexual trae el juicio de Dios. La segunda parte del versículo 6 dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Muchas veces nos olvidamos de esta realidad en medio de esta sociedad perversa donde la inmoralidad sexual no solo se acepta, pero es celebrada. Si no lo dudas que esta sociedad en la cual vivimos es celebrada y aún desafortunadamente por personas que se llaman cristianos. Simplemente considera esto, la manera que muchas personas, aún cristianos, se visten en público. ¿Por qué se visten de una manera para atraer atención sexual y física? Considera los programas de televisión, películas, libros, revistas, carteles que nos rodean. Considera las conversaciones de muchas personas, aún los cristianos, y los chistes colorados que cuentan o sobre los cuales se ríen. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de estas cosas. Las hemos aceptado como normal, lo cual es una indicación que hemos aceptado el mensaje perverso de este mundo. La palabra de Dios promete juicios sobre los que practican inmoralidad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela.
Eso es una advertencia bien fuerte, mi querido hermano. En el versículo 7 vemos que la inmoralidad sexual va en contra de nuestro llamado. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama a vidas santas, así como Él es santo. La inmoralidad sexual va en contra del diseño de Dios para nuestros cuerpos y nuestras vidas. Mi cuerpo fue diseñado y creado para poder entregárselo a mi esposa y solo para ella. Y el cuerpo de ella fue creado para ser entregado a mí y solo para mí. Y yo fui llamado a mantener mi vida, mi cuerpo, mi todo santo y puro, preservado para Dios. Y cuando escogemos rechazar la santidad, cuando escogemos rechazar la moralidad, estamos escogiendo rechazar a Dios. ¿Cómo digo eso? Eso lo dice el versículo 8. El escoger la inmoralidad sexual es desechar a Dios. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nuestra sociedad no solo ha decidido desechar y menospreciar las leyes de Dios, sino que lo han desechado y menospreciado a Él personalmente. El ataque es contra Dios. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes, hermanos, y tengo que preguntarme eso a mí mismo también en conclusión. ¿Qué comunican nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones a Dios? No solamente en el área de inmoralidad sexual, pero generalmente. ¿Realmente somos personas conocidas por nuestra pureza, por nuestra santidad? ¿Se parecen nuestras vidas a la vida de Cristo o a la vida de las personas del mundo? ¿Estamos realmente apartados para Dios? ¿Está mi mente apartada para Dios? ¿Está mi cuerpo apartado para Dios? Debería estarlo. Y así también debe de estar el cuerpo y la mente de cada una de ustedes, cada una de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Oremos. Amante Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestros corazones, no solamente en este momento, pero en los días, las semanas y los meses que siguen en este tema tan importante, porque en todo nuestro alrededor, en nuestra comunidad, las personas han cogido la sexualidad como un juego, como un regalo, como algo que se abusa, como algo que no importa, que no significa nada. Pero tú dices, Señor, que nosotros fuimos creados para santidad, que tú nos escogiste para ser santos, para ser puros, para ser diferentes al mundo. Señor, si hay algún hermano aquí que está luchando con esto en su vida, te pido, Señor, primeramente que te ruegue a ti por perdón y que busque a hermanos que puedan orar con él o con ella, que puedan ayudarles en esta área de su vida, para que puedan
tener una vida de santidad, una vida pura, que puedan agradarte a ti en cada área de su vida, incluyendo el área sexual de su vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén.